Demon Slayer en 8K y 60 FPS. ¿Cómo se vería Mulan en 60 FPS? Esto es anime en 60 FPS. Sukuna vs Yogo en 60 FPS. Yuta vs... Creo que ya se entendió. Si tú buscas cualquier anime en YouTube en la actualidad, te vas a topar con este tipo de videos. Verás muchos comentarios diciendo que se ve muy bien e incluso tú crees que es así, pero... no, el anime en 60 FPS está mal y pienso arreglar la lobotomía que la industria del gaming generó en ti para que lo logres entender. Así que toca contestar la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué digo que el anime en 60 FPS está mal? Pues bien, el principal problema de estos videos se llama interpolación de frame, lo cual es... un momento, tú no sabes qué es un frame. Un frame, o en español fotograma, es la unidad mínima de todo filme. Probablemente ya sepas que la magia detrás de un video radica en un montón de imágenes juntas, que pasan tan rápidamente una luego de otra que generan la sensación de movimiento. En el pasado, cuando no existía el cine digital, las grabaciones se hacían necesariamente utilizando rollos de película. De hecho, de ahí viene la palabra. Y los rollos no son más que todos esos fotogramas juntos, de forma que puedan ser proyectados. Hoy se siguen usando rollos en contextos muy específicos, pero la realidad es que la gran mayoría es en formato digital. Pero no te preocupes, sigue siendo la misma lógica, muchos fotogramas en poco tiempo. La pregunta es, ¿cuántos? En la actualidad el estándar en el cine es de 24 frames por segundo, o por sus siglas, FPS. Eso quiere decir que en un solo segundo de cualquier serie, película y anime que ves hay un total de 24 imágenes. Esto no quiere decir que no haya proyectos donde se usen más, de hecho gran parte de los documentales que ves son grabados con otra tasa de fotogramas y cosas como El Hobbit fueron bastante sonadas en su momento por usar 48 FPS. Pero en general, como digo, 24 FPS es un estándar y creo que aquí ya puedes imaginarte el primer problema de los videos de anime a 60 FPS. Pero antes de decírtelo, dejaré que intentes contestar una pregunta por ti mismo. Si un anime como, no sé, Demon Slayer tiene 24 fotogramas en un segundo, ¿de dónde salen los otros 36 para hacer un total de 60? Pues bien, del villano del día de hoy. Las inteligencias artificiales. Bueno, no realmente, sí hay temas que hablar sobre el anime y la inteligencia artificial, especialmente en temas éticos, pero hoy no me quiero meter en camisa de 11 varas. Este video irá más por el tema estético, así que tranquilo Pablito y a 1234 Creator, puedes seguir viendo este video sin enojarte. Sea cual sea el caso, la realidad es que en estos videos donde todo se mueve de forma súper fluida, 36 de 60 fotogramas, es decir, el 60% de los dibujos totales, son generados mediante inteligencia artificial. Básicamente quien sea el creador de estos videos lo que hace es meter el video del anime en una aplicación y esta genera imágenes entre los fotogramas ya existentes, rellenando los espacios necesarios hasta llegar a los 60 que pidió. Pues bien, ahora sí, a este proceso se le llama interpolación de frames. En principio parece súper cool, digo, estás haciendo que un video se vea más fluido y en la cabecita de aquellos fans de los videojuegos eso está bien, pero no. La razón por la cual la mayoría de los fanáticos de anime y animadores mismos odian esta herramienta tiene que ver con que, bueno, se ve horrible. Y ojo, no hablo de la animación en general, sino que de la interpolación en sí. Verás, cuando salió esta herramienta era bastante imprecisa, entonces la generación de imágenes pues era chistosa, por no decir palabras peores. Esta imprecisión tampoco estaba tan mal, digo, por algo no todos se daban cuenta de la tragedia estética que estaba pasando, pero para el ojo de gente más acostumbrada a la animación era evidente. Entre que se generaban desenfoques arbitrarios, las líneas bailaban, se perdía el peso de algunas escenas, la realidad es que era la forma perfecta para matar de toque a cualquier persona medianamente enterada dentro del medio. Esto, como podrás imaginar, generó debate entre los animadores y los IA Bros. Unos decían que se veía horrible, lo cual, pues, es verdad. Mientras que los otros contestaban que solo lloraban porque se quedarían sin trabajo, argumentando que si le das tiempo a la IA, serán capaces de hacerlo bien, no mejor, bien. La pregunta aquí ¿es esto cierto? Pues... sí, más o menos. Como te dije hace un rato, este video no se trata necesariamente de matar a las IAs y la animación como tal. Sin ir muy lejos, si tú ves un video actual de anime en 60 FPS, la realidad es que cada vez tienen menos errores de este tipo y los bailes de línea casi han desaparecido en su totalidad. Pero lo que pasa es que este solo es uno de los principales problemas de pasar un anime de 24 FPS a uno de 60. Hay muchos más grandes, dos principalmente, y que van no solo en contra de la estética y opinión de una persona, sino que de la dirección artística y la sensación creativa de la animación misma.
Antes de adentrarnos al tema de animación fuertemente, creo que hay una pregunta por contestar antes. ¿Por qué 24? Digo, suena súper arbitrario. ¿Por qué deberías hacerle caso a alguien que de la nada te dice que 60 es un número malo, pero que 24 no? Pues bien, este sí es un problema arbitrario de hecho, pero uno que se solucionó en el propio cine hace casi 100 años, así es. Esta conversación está un poquito atrasada, pero vamos, déjame explicarte. Hasta el estreno del Cantante de Jazz en 1927, la mayoría de filmes eran grabados en 16 frames por segundo. Ese era el numerito mágico de esa época. Años atrás, Joseph Anton Ferdinand Plateau había descubierto lo que ahora conocemos como persistencia de la retina. Básicamente, el cerebro necesita sí o sí un mínimo de 12 FPS para generar el sentimiento de movimiento. 16 resultó ser un número lo suficientemente bueno y cómodo, y de hecho servía bastante para el tipo de películas que había en esa época. La comedia de los inicios de Chaplin o Buster Keaton se veían beneficiadas por esto. La razón detrás es excesivamente técnica, tiene que ver con cómo funcionaban los obturadores de las cámaras de esa época y un problema considerablemente grande llamado parpadeo. Pero para fines prácticos, imaginemos que usaron magia, ¿ok? Y el número mágico fue el 16, para luego ser reemplazado por el 24 con la llegada de la música. Como digo, no pienso darte detalles técnicos y aburridos, pero sí es importante que sepas la razón de, y es que gran parte de estos detalles técnicos tienen que ver con lo que llamamos motion blur o desenfoque de movimiento. Verás, cuando algo pasa muy rápidamente frente a ti, no lo ves de forma nítida, sino que ves una especie de ente sin mucha forma o color. Es tu cerebro intentando interpretar un objeto con la poca información que obtuvo. Como es incapaz de generarla de forma correcta, se genera una gran distorsión alrededor, un desenfoque. Pues bien, cuando tú grabas a una alta cantidad de FPS, digamos por ejemplo 60, este desenfoque se pierde y se gana nitidez. No, Gambit. De hecho, eso depende más de la velocidad del obturador. Tasa de frames a la que deseas grabar. Dijimos que es magia. Como te iba diciendo, se gana nitidez y esto no se ve natural. Por darte un ejemplo, ve este video de una bala a 100.000 FPS. Obviamente está en slow motion, pero podemos ver la bala tan nítidamente que hasta confunde un poco. Pierde esa característica de la bala de verse súper rápida. La comparación de este otro video a 10.000 frames, donde sí, sigue siendo muchísimo, pero sí se ve ese desenfoque. En la animación, para poder conseguir este efecto, es necesario realizar una corrección a los fotogramas, pues de lo contrario aparecen perfectamente nítidos, sin desenfoque, como si se tratase de una cámara súper poderosa e inexistente para la tecnología actual. Si tú ves las comparaciones entre un anime en su estreno en televisión y su versión de Blu-ray, vas a darte cuenta que la gran mayoría de las correcciones ni siquiera tienen que ver con el dibujo en sí mismo, sino que tiene que ver con filtros a los fondos, alguna que otra partícula y en general desenfoques. Una animación bien hecha puede verse errática y completamente antinatural únicamente por una mala aplicación de desenfoque e iluminación. Regresando a los 60 FPS, como podrás imaginarte, encontramos un segundo gran problema. Los programas que existen en la actualidad no son capaces de arreglar esto aún, y lo que terminamos por ver son escenas tan frenéticas y tan fluidas que se ven antinaturales. Escenas que pasaron por un proceso de días, semanas o incluso meses en postproducción, con la única intención de arreglar la iluminación, partículas, desenfoques, son completamente tiradas a la basura en este tipo de videos al apostar por una fluidez que simple y sencillamente no necesitaba. Porque sí, estos arreglos en postproducción no son cosas sencillas. No basta con agarrar el fondo, al personaje y ponerle un desenfoque y ya. Para simularlo bien se necesita una intención artística y un entendimiento del espacio 3D, una cámara e iluminación tan absurdamente complejo que cuando lo hacen los chicos del anime en 60 FPS, pues simplemente no funciona. Y sí, sé lo que dirás. Solo los más interesados en el medio se dan cuenta de esas cosas. Vale, te lo compro. Y 2, esto también lo podrán hacer las IAs eventualmente porque, no sé, es el futuro. Pues bien, de esto la verdad no estoy tan seguro. Sea cual sea el caso, imaginemos que sí, esto también lo llegan a arreglar las IAs o llegan personas a hacer anime a 60 FPS y se dedican meses a arreglar el desenfoque de forma manual. Eso arreglaría el problema, ¿verdad? Todos estaríamos felices y no nos pelearíamos, ¿no? Pues bien, bienvenido a la realidad del mundo llamado dirección. Dirigir un anime no es cosa fácil. A veces siento que el fanático de anime subestima la enorme tarea que hay detrás de. Un director no llega y le dice a su equipo: hey chicos, necesito que hagas una escena de Levi pegándole al titán bestia, hazlo como tú quieras y te voy diciendo si va bien. No. Se tiene que decidir sobre todo. ¿Qué tipos de plano habrá? La coreografía, cuánto durará cada escena, cada secuencia y cada corte, qué personal estará a cargo de cada cosa, la justificación detrás de todo eso y sobre todo,
cómo se va a hacer. Porque inclusive aunque se le dé una escena entera a un solo animador de forma que puedas asegurar que sea uniforme de inicio a fin, nada te asegura que se vea bien en conjunto con el resto del episodio o película. A lo mejor el dibujo cambia mucho, las proporciones no son parecidas al resto, etc. No se pueden permitir que cada persona vaya por su lado porque termina saliendo mal. Tienes que guiarlos por un camino, llevarlos hacia la misma dirección. Pues bien, esto es en toda obra cinematográfica, pero específicamente cuando hablamos de animación hay algo más a destacar dentro de su dirección: los 12 principios básicos de la animación. Podría explicarte todos y cada uno de ellos, pero como dijimos que los animes se hacen con magia, me voy a enfocar única y exclusivamente en aquellos 3 que los animes a 60 FPS terminan destrozando: la animación directa contra pose a pose, la anticipación y la aceleración. Primero, la animación directa se refiere al proceso mismo del dibujo. Una animación directa es cuando literalmente vas dibujando frame a frame sin hacer exactamente dónde vas a llegar. Esto hace que la animación sea especialmente fluida y que haya movimientos más coherentes, pero salvo que seas muy bueno, termina haciendo que las proporciones varíen mucho. Por otra parte, la animación pose a pose se refiere a, usar poses clave para luego rellenar los espacios entre una pose y otra. Al contrario de lo que mucha gente cree, el anime en su mayoría está creado con animación pose a pose, principalmente por cómo funciona la industria. A estas poses clave se les suele llamar frames clave y son dibujados por, como podrás imaginar, animadores clave, mientras que estos frames intermedios se les llama o frames intermedios o in-betweens, y a los que los dibujan se les llama in-betweeners. Sí, no son muy originales. Luego existen muchos roles más alrededor de estos dos principales, pero no es el tema del video. Lo que sí es importante es destacar que pasar un anime de 24 FPS a 60 termina jodiendo casi por completo esto. Si se hace animación pose a pose es por algo. El meterle frames de más lo único que hace es que la idea de poses clave se diluya entre un mar de poses intermedias, que como te he dicho todo este tiempo, solo se hace para que se vea más fluido. Y no, aunque puedas pensar que más fluido es mejor, los otros dos principios terminan sellando la diferencia. La anticipación y la aceleración son dos cosas fundamentales dentro del anime y marcan todo el ritmo de la pieza. No se trata de hacer que todo se vea fluido y ya, sino que hay una intención detrás de ello. Si Deku va a darle un golpe al enemigo en turno, antes de darlo tiene que cargarlo para generar una sensación de que será más fuerte. Si un personaje en Haikyuu va a saltar para rematar, darle especial cuidado a cómo va a flexionar las rodillas es importante. Pues bien, a esto se le llama anticipación y está estrechamente relacionado con dos elementos: el peso del objeto en pantalla y su velocidad. A menor velocidad, mayor peso parecerá que tiene, generando el efecto deseado. Y al cambio de velocidad que presenta el objeto con respecto al tiempo en pantalla, se le llama aceleración. Estos dos elementos unidos generan una cantidad enorme de herramientas para hacer que la animación sea como es, y lleva trabajándose así desde casi un siglo. Así que para finalmente cerrar con el tema de los 60 FPS y sellarlo para siempre, arreglar tu cerebrito, debo explicarte cómo un director de anime hace para conseguir manipular la aceleración y peso, como si un dios de la animación se tratase. Primero, aunque el anime está a 24 frames por segundo, eso no significa que se tengan que hacer 24 dibujos. Me explico, sí, en un segundo hay 24 fotogramas, pero si tú analizas los fotogramas de un anime, te vas a dar cuenta de que muchos de ellos están repetidos. Uno podría pensar que es para ahorrar dinero, pero no necesariamente. Esto se hace así para poder aplicar diferentes técnicas, y es que, piénsalo, 24 fotogramas en un segundo suena a muchos fotogramas, porque bueno, son demasiados. No me malentiendas, sí hay anime que tiene 24 dibujos en un segundo, pero inclusive en aquellos animes que son increíblemente fluidos, los directores suelen dejar el mismo dibujo por 2 o 3 frames, ya que no es necesario que esté animado a unos. Nota, cuando un anime cambia de dibujo cada frame se dice que está animado a unos, cuando cambia cada 2 que está animado a 2, cada 3 a 3 y así sucesivamente. Tú le puedes dar como director el juego que quieras, y es que el animar a 2 o a 3 es decisión del director, se le llama tasa de frames y es imprescindible dentro de la dirección de un anime. Hay acciones que requieren de menos dibujos y a lo mejor son mejor animadas a cuadros, como un golpe especialmente fuerte. Hay estilos que funcionan particularmente por estar en un frame rate específico y, como dije, hay una enorme cantidad de juegos que se pueden realizar gracias a estas libertades. Por darte un ejemplo, tenemos Spider-Man Into the Spider-Verse, una de las series más impresionantes a nivel visual de los últimos años, y que a casi una década de su salida podemos ver la tendencia que generó. Pues bien, los directores, para poder emular ese estilo tan caricaturesco
grotesco, expresivo y especialmente saltarín de los cómics, decidieron que la película iba a estar animada principalmente a 2, pero con algunos frames sueltos de Miles Morales quedándose congelados de vez en cuando por un frame más, de forma que se viera más expresivo en ciertos momentos puntuales. Y es que aquí está el tema con los 60 FPS, no está mal tener más frames, pero tiene que haber una intención detrás y saber manejarlo, porque sí, lo que te dije de Spider-Man es un estilo, pero hay ciertas acciones que no tienen sentido de otra forma, como, no sé, un robot. Los movimientos precisos, pero con pausas entre uno y otro, son literalmente lo que entendemos como movimiento de robot y no tiene sentido de otra forma. Sentido que se muere cuando se pasa a 60 FPS. Sí, yo sé que se ve mucho más fluido el salto de fe de Miles Morales a 60 FPS, pero carece de todo el carisma del original y se supone que esto que estás viendo es un robot. Pasar a 60 FPS es un anime que no está pensado a salir en esa tasa de frames, literalmente mata la intención creativa del director. Y si esto es así en casos relativamente sencillos de editar como los que te dije, ahora imagina lo que pasa con animación con tasas híbridas. Pues un caos, porque sí, que tú animes algo en 2 o 3 no significa que todos los elementos en pantallas estén animados a la misma tasa. Tomemos de ejemplo uno de mis cortes favoritos de Dragon Ball chiquito para explicar estas cosas, la pelea de Goku contra Tao Pai Pai, específicamente esto. Este clip de tan solo un segundo es tan absurdamente complejo, pero a la vez lo suficientemente ilustrativo para que entiendas hasta dónde llega el timing dentro de la dirección de un anime, que me es imposible no explicártelo. Básicamente el corte consiste en Goku acercándose a toda velocidad a Tao Pai Pai y dándole un golpe. Sencillo, ¿verdad? Pues bien, te voy a hacer una pregunta. ¿En cuánto lo animarías tú? ¿En unos? ¿En 2? ¿En 3? Y más importante, ¿por qué elegiste esa tasa? Pues bien, déjame decirte que esta es una pregunta trampa, no es tan sencillo como tal. En pantalla tenemos dos objetos y un fondo, las líneas son agregadas luego así que lo ignoraremos, pero la forma de resolver esta pregunta es sublime y analizando la situación es más claro todo. Primero, queremos que Goku sea más rápido, así que deberá ser animado a menos frames que Tao Pai Pai, pero no debe ser tan fluido porque entonces el golpe estaría tan trazado que perdería peso, y al mismo tiempo necesitamos que la escena se entienda. Pues bien, con estos 3 simples puntos se llegó a una solución perfecta. Primero, Goku está animado a 2, pero el fondo está animado a 1. De esta forma, se genera una sensación de velocidad enorme, pero sigue sin ser tan rápido como para perder peso. Por su parte, Tao Pai Pai está animado a 3, un frame menos que Goku, por tanto se ve más lento. Todo esto es aceleración y, finalmente, para generar el gran golpe, un instante antes de que llegue, Goku pasa de estar animado a 2 a también ser animado a 3 por un solo dibujo, generando una anticipación tan buena que el efecto queda brutal. Y a ver, aquí hay mucho más. Tenemos arcos, tenemos estiramiento, exageración, hay demasiadas cosas y nos pusiéramos a analizar todo el dibujo de forma compleja, pero basándonos únicamente en lo básico te puedes dar cuenta que ahí ya hay mucho detrás y hay mucho que no tendría sentido de otra forma si no fuera animado con esta tasa de frames en específico, porque sí, quien hace los videos a 60 FPS simple y sencillamente no piensa en este tipo de cosas. Y ojo, aquí te analicé un corte de un segundo, ahora imagínate una secuencia entera, darle el detalle debido, correcciones y ajuste al pasarlo a 60 FPS sería tanto trabajo como volver a hacer el anime en sí, porque encontrar los problemas de cada escena y resolverlos es dirigir, y eso es algo mucho más complicado que simplemente ponerlo en una aplicación y ya. Para concluir, me gustaría aclarar ciertas cosas, es que no me gustaría que piensen que estoy en contra de las nuevas tecnologías. Yo estoy muy a favor de que lleguen nuevas herramientas a los distintos medios artísticos que tenemos a día de hoy, y creo que es necesario para poder dar pasos adelante. De hecho, históricamente, el arte y la tecnología van de la mano, tienen una relación casi intrínseca. Sin embargo, hay que entender que para confiar en las nuevas tecnologías debemos apuntar a aquellas que ayuden a facilitar el trabajo de las personas y dar pasos adelante, no lo contrario. Estas tecnologías emergentes puede que sirvan para que aquellos sin el talento en la mano puedan realizar ciertos trabajos, pero en realidad a los verdaderos artistas no es que les esté ayudando. Tal como Pierre Perifel, director de The Bad Guys, dijo para un artículo en Polygon, estamos viendo una época en la cual los animadores están peleándose con la computadora. Y no en el sentido de ver quién se queda con un trabajo, sino que están luchando por explotar herramientas rotas que no les permiten verdaderamente explotar su arte, porque están más enfocadas en que las personas que no saben dibujar se diviertan haciendo las cosas mal. Como digo, me gustaría hablar de los cambios de las tecnologías en el cine en otro video y abordar de mejor forma mi postura frente a las IAs. De momento no me queda más que agradecerte por ver el video.
Si tú, por alguna razón extraña, en verdad disfrutas del anime a 60 FPS, no te voy a decir qué hacer, pero por lo menos ya sabes que los que lo odiamos no solo tenemos un punto, sino que por lo menos 15 minutos de explicación y casi 100 años de historia detrás para justificarlo. Como sea, coméntame, ¿qué te pareció el video? Los estoy leyendo.